Hola familia, este es el noveno domingo en que no podemos estar reunidos, pero seguimos unidos. Aunque no podemos estar en el mismo lugar físicamente, podemos estar unidos en el amor, en la guía del Espíritu Santo. Por eso les mando un saludo muy grande a toda nuestra familia Getsemaní. Voy a tratar de recordar de dónde hemos recibido y dónde están las personas de nuestra iglesia. Saludos a los hermanos de Circasia, a las personas de Calarcá, de Montenegro, a las personas que nos han reportado siempre sintonía desde, de Barranquilla, de España, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de los Estados Unidos. Me olvido de muchos ahora. Entonces saludos a todos. Nos da mucha alegría que hagan parte de nuestra familia Getsemaní. Estamos en esta serie que hemos llamado Un Nuevo Comienzo. Y esta es la tercera parte de esta serie llamada Un Nuevo Comienzo. Porque en esta crisis que estamos viviendo, esta crisis mundial por este virus, muchos piensan que es el final, pero creemos a la luz de la palabra de Dios y de conocer el amor de Dios por nosotros, que esto no es el final, que esto realmente es una oportunidad, la oportunidad para un nuevo comienzo. Y estamos descubriendo algunos principios, unas verdades bíblicas que usted y yo podemos aplicar a nuestras vidas para poder tener un nuevo comienzo, verdades bíblicas de personajes de la Biblia que tuvieron que enfrentar decisiones que les llevó a tener un nuevo comienzo. Por ejemplo, vimos en la primera parte el caso de Adán y Eva. A través de ellos aprendimos que un nuevo comienzo es una oportunidad que Dios nos da cuando hemos fracasado. También la semana pasada, cuando vimos la historia de Noé, aprendimos que podemos tener un nuevo comienzo cuando parece que todo ha llegado al final, que es el fin del mundo, pero Dios da siempre la oportunidad de un nuevo comienzo. Hoy vamos a aprender que a veces un nuevo comienzo es la forma en que Dios nos invita a avanzar de lo bueno a lo mejor. Y la historia de este hombre que vamos a estudiar hoy es fascinante, es una de las historias más fundamentales de la Biblia, y vamos a aprender de nuevo cómo un nuevo comienzo a veces es la manera en que Dios nos llama a avanzar, a no quedarnos disfrutando de lo bueno y perdiéndonos de lo mejor. Y yo creo eso, yo creo que esta crisis que estamos viviendo es una oportunidad para dejar lo bueno atrás y empezar a disfrutar lo mejor, o al menos a avanzar hacia lo mejor que Dios tiene planeado. Así fue el caso de este hombre llamado Abraham. La historia de Abraham empieza a narrarse en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, vamos a leer los 9 primeros versículos. Génesis 12 del 1 al 9 dice así: Pero el Señor le había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue, tal y como el Señor le dijo. Y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham cruzó toda aquella tierra hasta llegar a Siquem, hasta el encino de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa tierra, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: A tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se fue a un monte al oriente de Betel, donde plantó su tienda. Al occidente tenía a Betel y al oriente a Ajai. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. De allí Abraham partió hacia el Neguev, avanzando poco a poco. Amén. Como les decía, esta es una de las historias fundamentales para pensar en el tema de cómo tener un nuevo comienzo,
porque eso significó este viaje para Abraham, un nuevo comienzo, pero no solamente para él y para su familia, y tampoco solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, incluidos ustedes y yo. Y la pregunta que nos vamos a tratar de contestar hoy es, ¿cuáles son los pasos para tener un nuevo comienzo que aprendemos de la vida de Abraham, para pasar de una buena vida a una mejor vida, para pasar de tener lo bueno a conseguir lo mejor? Entonces, si quiere tener un nuevo comienzo que lo lleve de lo bueno a lo mejor, haga lo siguiente. Primero, escuche y obedezca a Dios. Escuche y obedezca a Dios. Lo leímos en el versículo 1, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Y no fue un consejo. El Señor habló a Abraham, pero no le dijo, si quieres o te conviene o te aconsejo que lo hagas o te sugiero. No, cuando Dios nos habla, es para que le obedezcamos. A nosotros nos gusta que Dios nos hable y ese no es el problema. Deseamos que Dios nos hable. El problema es que nos cuesta obedecer. Y más si lo que Dios nos dice viene a revolcar toda nuestra vida cómoda que estamos viviendo. Y tal vez sea esta la razón por la cual nosotros creemos que estudiar la Biblia es tan difícil, es tan aburrido, es que la Biblia es tan complicada, es tan difícil de entender, que por eso me aburro leyéndola. Yo creo que ese no es el problema. El problema al leer la Biblia no es ese, sino que nos cuesta ponerla en práctica, poner en nuestra vida las palabras de Dios en práctica, así como lo hizo Abraham. Abraham, lo leímos, dice que escuchó la voz de Dios que le dijo, vete de tu tierra. Y Abraham lo hizo. Para eso debemos ver nosotros que esa es la primera verdad que debemos tener en cuenta si queremos tener un nuevo comienzo. Es la voz de Dios guiándonos a salir de nuestra cómoda situación. Un nuevo comienzo para Abraham empezó escuchando a Dios y luego obedeciendo a Dios. El versículo 4 que leíamos dice, y Abraham se fue tal y como el Señor lo dijo. Abraham no respondió, bueno, voy a pensarlo, o bueno, voy a considerar si esa es una buena opción para mi familia y para mí, o bueno, vamos a aplazar el viaje. Dice que Abraham se fue tal y como el Señor le dijo. ¿Quiere tener un nuevo comienzo? Escucha a Dios que le está hablando y empiece a obedecerlo. Me pregunto, si no es para obedecer a Dios, ¿para qué quiero escuchar la voz de Dios? Si no es para obedecer a Dios, ¿para qué quiero escuchar la voz de Dios? Ahora miren esto en el versículo 7. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. ¿Notó que Abraham tenía una buena vida allí donde él vivía? Era un hombre próspero. Había acumulado mucha riqueza, no le estaba yendo mal, pero Dios tenía algo mejor. Abraham tenía una buena vida allí en Ur de los Caldeos, pero Dios tenía preparado algo mucho mejor para Abraham. Y Abraham se hubiera perdido esa oportunidad si él solamente hubiera escuchado y no hubiera obedecido. Se ha preguntado cuántas oportunidades nos hemos perdido nosotros en nuestra vida cuando solamente hemos escuchado la voz de Dios, pero no la hemos obedecido, como lo hizo Abraham. Entonces, queremos tener un nuevo comienzo en esta crisis. Escuchemos la voz de Dios que nos quiere llevar de lo bueno a lo mejor y empecemos a obedecerla. En segundo lugar, lo segundo que hizo Abraham para tener un nuevo comienzo que lo llevara de lo mejor, de lo bueno a lo mejor, fue esto. Y es un principio muy importante que lo he repetido en esta serie. No lo intente solo. Si quiere tener un nuevo comienzo, no lo intente solo. Como lo leíamos, tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. O sea, no se fue solo. Tener un nuevo comienzo es algo que Dios nos ofrece, pero no solo a nosotros, sino que es una tarea en equipo. Abraham emprendió su viaje hacia lo mejor,
acompañado de su familia. Era una pequeña familia, no tenían ni siquiera hijos, pero era su familia y con esa familia emprendió el viaje. Ahora la pregunta es, ¿estamos aprendiendo en esta crisis, cuando hemos estado ya 2 meses confinados en nuestras casas con nuestras familias, estamos aprendiendo a valorar más y mejor la familia que tenemos, los amigos que tenemos? ¿Estamos entendiendo quiénes son las amistades que nos convienen, con las cuales debemos acompañarnos para pasar de lo bueno a lo mejor? Hay amistades que nos ayudan a estar en el tiempo bueno, pero nos mantienen solamente allí en el tiempo bueno. Y Dios quiere amistades que nos ayuden a pasar a lo mejor, a avanzar hacia lo mejor. Por eso le vuelvo a decir, tener un nuevo comienzo es una oportunidad, pero para intentarlo en equipo. No lo intente solo. Abraham salió con su familia hacia esa nueva tierra, hacia ese nuevo comienzo que Dios le ofrecía, hacia lo mejor, dejando atrás lo bueno. En tercer lugar, si queremos tener un nuevo comienzo que nos ayude a avanzar de lo bueno a lo mejor, confíe en las promesas de Dios. Es el tercer principio, confíe en las promesas de Dios. Esto es lo que dice el versículo 6 al final y el 7. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa tierra y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Miren, Abraham inició ese largo viaje a una tierra lejana, desconocida y peligrosa, impulsado por algo, impulsado no por un rumor de que esa tierra era buena. Lo que lo impulsó a hacer ese viaje y a mantenerse en el rumbo de ese viaje fue las promesas de Dios, la promesa que Dios le había dicho. Porque las promesas de Dios no son posibilidades, son certezas. No es, Abraham, vete de esta tierra a la tierra que yo te voy a mostrar porque de pronto te va a ir bien o porque allí de pronto vas a encontrar mejores oportunidades. No, Abraham salió con la certeza de que Dios le había prometido ser una familia bendecida, ser el padre de una gran nación por medio de la cual todas las familias de la tierra, es decir, todos los seres humanos, también íbamos a ser bendecidos. Abraham es llamado en la Biblia el padre de la fe. Su destacada figura no está fundamentada en lo que él podía hacer o en quién era él, sino en quién confiaba Abraham. Abraham confió al empezar su viaje y siguió confiando porque creyó que Dios era confiable y sus promesas eran fieles. Conozca las promesas de Dios, estúdielas y disfrútelas. Debemos conocer las promesas de Dios porque a veces nos confundimos. Leemos la Biblia y decimos, aquí hay una promesa de Dios para mi vida. Y no, estúdiela porque tal vez no es una promesa de Dios para usted, sino para otra persona o en otro tiempo. O tal vez es una promesa que tiene una condición y solamente nos enfocamos en la promesa, pero no en la condición. Por eso le invito a que si quiere dar ese paso de pasar de lo bueno a lo mejor, aférrese a las promesas de Dios, pero conózcalas, estúdielas para que las pueda disfrutar. Y en cuarto lugar, para pasar de lo bueno a lo mejor, teniendo un nuevo comienzo, exprese su amor a Dios a donde vaya. Exprese su amor a Dios a donde vaya. Esto es lo que dice la Biblia. Versículo 7 al final y el versículo 8. Y él, o sea, Abraham, cuando llegó, edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se fue a un monte al oriente de Betel, donde plantó su tienda. No es que puso una tienda para vender arroz, no. Una tienda quiere decir una carpa. Ellos eran nómadas, vivían en carpas. Al occidente tenía a Betel y al oriente a Jai. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Eso de construir altares fue una característica constante en la vida de Abraham. Donde Abraham llegaba, en ese viaje tan largo que hizo, Abraham construía un altar para adorar a Dios. Y yo creo que esa era la forma de expresar a Abraham su fe y su amor por Dios. A donde llegaba Abraham, la gente no lo conocía por sus riquezas, ni sus historias, o su risa, o su lenguaje, o su vestido.
Lo primero que la gente conocía de Abraham era su fe y su amor por Dios. Déjeme preguntarle a usted, ¿qué es lo primero que conocen las personas de usted? Cuando lo conocen a usted, ¿qué es lo primero que las personas conocen de usted? Sus chistes, sus títulos, su afición por un equipo deportivo o su amor por Dios. Al hacerlo así, expresamos quién guía realmente nuestra vida y a quién servimos. Adore al Señor, exprese su amor por Dios, que sea usted conocido por a quien ama y en quien confía. Y por último, en quinto lugar, si queremos tener un nuevo comienzo que nos lleve de lo bueno a lo mejor, entienda que eso es un proceso. ¿Qué es un proceso? En versículo 9, el último dice, de allí Abraham partió al Neguet, avanzando poco a poco. ¿Avanzando qué? Poco a poco, como lo dice otra versión de la Biblia, por etapas, por etapas. Miren, un nuevo comienzo para Abraham no fue un asunto de tronar los dedos, no fue algo instantáneo, no fue algo mágico. Tampoco fue un asunto de días, de meses, de años. ¿Saben? Un nuevo comienzo para Abraham. Pasar de lo bueno a disfrutar de lo mejor que Dios había planeado para él, le tardó décadas. No fue asunto de días, fue de décadas. Algunas veces nos olvidamos de eso, como le pasó a Abraham, porque él también lo olvidó. Se olvidó de que una de las características de una fe verdadera es que la fe es perseverante. Quiero repetirlo para que lo recuerde bien esta frase. La fe verdadera persevera. La fe verdadera persevera. Tal vez un nuevo comienzo para algunos será algo que se dará muy pronto. Para otros será algo que tendrá que ir realizando por etapas, poco a poco. No será algo, y muy seguramente esta crisis va a ser marcada por esa característica. No vamos a salir de esta situación de un día para otro, ni de una semana para otra, ni el mes entrante. Pero poco a poco mantengamos nuestra perseverancia, la fe en el Señor. Poco a poco avanzaremos de lo bueno a lo mejor, pero necesitamos ser perseverantes. No deje de confiar, no deje de creer, no deje de tener esperanza. Ese es el camino hacia un nuevo comienzo. Le invito a confiar en los planes de Dios. Yo estoy seguro que esta crisis no es el fin. Tal vez sea el fin de lo bueno que hemos tenido. Pero Dios puede llevarnos y nos va a llevar a algo mucho mejor. Solo hay una manera de hacer eso posible. Siga el camino de Abraham. El camino de Abraham fue el camino de la fe, de aferrarse con confianza en el Dios que no falla, en el Dios que nos ama, en el Dios que nos ha demostrado que siempre tiene algo mucho mejor para darnos. No se aferre a lo bueno que ha tenido hasta ahora. Tal vez usted está ahora mismo mascullando con tristeza lo que ha perdido, su trabajo, su estabilidad económica, sus sueños, los planes que había hecho, y está aferrándose a lo bueno que tenía y que perdió. No se aferre a lo bueno que tenía y perdió. Aférrese a la promesa y a la esperanza que Dios le da de algo mucho mejor, porque esta crisis no es el final. Esta crisis es la oportunidad de un nuevo comienzo que nos llevará de lo bueno a lo mejor. Lo vio y lo vivió y lo experimentó Abraham, el padre de la fe. Y nosotros somos herederos de ese padre de la fe. Nos movemos por fe, vivimos por fe, respiramos por fe. Y yo le invito a que este tiempo de crisis sea un tiempo en que usted fortalezca su fe y le pida al Señor que le ayude a mantenerse firme en el camino de la esperanza de algo mucho mejor. Este es un camino, no sabemos hasta cuándo, serán días, semanas, meses, años, pero el Señor estará con nosotros, como estuvo con Abraham. Y donde vayamos, hagamos como Abraham, construyamos altares. Es decir, bueno, no vamos a estar en todos lugares construyendo altares, lo que quiere decir, demostremos con nuestra vida que amamos a Dios. Que lo primero que conozcan las personas cuando nos conocen a nosotros es que somos personas de fe, de esperanza, de amor, que no dejamos que las crisis derrumben nuestra fe.
Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu amor infinito en nuestras vidas. Gracias por llamarnos a pasar de lo bueno a lo mejor. Sí, Señor, seguramente muchos estamos tristes porque hemos perdido sueños, trabajos, oportunidades, planes que habíamos hecho. Pero Señor, ayúdanos a despojarnos de eso, a dejarlo atrás. Porque eso bueno que teníamos, eso bueno con que soñábamos, no se compara a lo mejor que tú has preparado para nosotros. Por favor, ayúdanos a aferrarnos a lo mejor que tú has preparado. Gracias por ayudarnos a desarrollar una fe como la de Abraham, una fe que se mantuvo firme y que avanzó paso a paso, sin desmayar. No sabemos cuándo todo esto va a pasar, pero sabemos que tú eres confiable y en que en ti podemos esperar y confiar. Eres bueno, eres maravilloso y por eso te alabamos y queremos que nuestra vida sea conocida porque te amamos a ti y confiamos en ti. Y que toda persona que nos conozca, lo primero que sepa de nosotros es que somos personas que te amamos a ti y que confiamos en ti. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, familia, con mucho ánimo seguimos adelante, unidos. Recuerden, todas las tardes a las 6 de la tarde tendremos nuestra bitácora, pero hoy es domingo. Los domingos no voy a hacer bitácoras a las 6 de la tarde. No vamos a tener bitácoras los domingos a las 6, los dejo descansar. Y poco a poco sigamos avanzando. Con ayuda de Dios, mañana a las 6 volvemos con nuestras bitácoras. Sigamos unidos. Mándenos un mensaje de cómo le ha parecido la enseñanza, si le ha ayudado. Compártalo, este link, este enlace con otras personas. Recuerde que si las personas nos envían un mensaje compartiendo qué le pareció, su opinión de esta enseñanza, a esa persona le vamos a dar un obsequio, un regalo para estimularle. Dios les bendiga, les amamos mucho. Amén.